Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:32. Este es su programa, Cristo Libera. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios. Primeramente, como siempre, ya saben que yo nunca voy a empezar con una enseñanza o con una predicación sin primero darle gracias a Dios. Porque la misma palabra de Dios nos enseña que a nuestro Dios le debemos de dar gracias en todo. Y cuando Dios dice en todo, quiere decir en todo y para todo, bajo todo motivo, razón o circunstancia. Cuando todo lo tienes y cuando nada te falta, cuando todo está a tu favor, le das gracias a Dios. Y cuando todo está contra de ti, y cuando todo se desvanece, y cuando todo te falta, también se le da gracias a Dios. Entonces le damos gracias a Dios por este bendito privilegio que Él me da de predicar la palabra de Dios, la sana doctrina, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda nación y a toda criatura y al mundo entero. Y le damos gracias a Dios también por todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios, por ese hermoso y bendito y agradable y placentero honra que les da Dios y privilegio también de recibir la palabra de Dios completa y a plenitud desde la comodidad de tu hogar, de estar como receptores de la palabra de Dios. Y le damos gracias a Dios también por este bendito canal de Alma Visión, la visión por las almas. Es el canal, es el método, es la estrategia que Dios usa para canalizar y para llevar la palabra de Dios a donde Él la quiera esparcir, a donde Él la quiera llevar. Porque también nos enseña la palabra de Dios que su bendita palabra no regresará vacía, sino que hará lo que Dios quiere que haga, por lo cual Él la envía. Y también nos enseña la bendita palabra de Dios que su bendita palabra es como espada de doble filo, que parte el alma y que penetra hasta lo más profundo de los tuétanos y de los huesos. Y así mismo, amados hermanos, amigos televidentes, este tema que vamos a tocar ahora se titula: no le des malos frutos a Dios, dale buenos frutos. Una vez más, no le des malos frutos a Dios, dale buenos frutos. Ese es el tema que vamos a desglosar, que vamos a enseñar ahora, que vamos a predicar ahora a la luz de la palabra. Es muy importante darle buenos frutos a Dios. Y tú dirás, amado hermano, amigo televidente, bueno, pero ¿en qué forma? ¿Le dar manzanas, peras o una canasta de manzanas o de peras o de uvas o de algo? No. Los frutos, voy a dar algunos ejemplos. Los frutos, los buenos frutos que nosotros damos, voy a empezar con los buenos frutos. Los buenos frutos es tu buen comportamiento, tu buena conducta en la iglesia, en la congregación, tu buena conducta hacia tu hermano en Cristo, o hacia tu hermana en Cristo, o hacia tu prójimo. Los buenos frutos es cuando se cumple el segundo mandamiento, o cuando se cumple en tu vida, tú lo cumples. Cuando se dice la palabra de Dios, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son buenos frutos. Y también los buenos frutos son cuando en una iglesia tú no sirves de piedra de tropiezo. Cuando en una iglesia eres sujeto, eres sumiso, eres obediente a la palabra de Dios, obediente a Dios, obediente a tu pastor. Y también los buenos frutos son cuando eres no oidor solamente de la palabra de Dios, cuando eres hacedor de la palabra de Dios. Que no te tiene que andar el pastor como con un machete de palo, que no te corta pero sí te mayuga. Y dale, y hermana, no haga esto, hermana, no haga así, hermana, no haga acá. Eso no es de Dios, eso no le edifica, eso no edifica a la iglesia. O hermano, también a veces hermano. Entonces, el buen comportamiento, la buena conducta en la iglesia, también esos son buenos frutos. Es bien importantísimo que aprendan eso. Y también los buenos frutos es cuando tú eres un hijo de Dios o un miembro de la iglesia, de la congregación, pero
eres irreprensible. No te tienen que estar reprendiendo seguido. No te tienen que regañar. Porque cuando tú quieres hacer algo, pides un consejo. Y te dan el consejo y lo haces. Tal como se te dio. O se te enseña cómo te comportes en la iglesia, cómo debes de ser en la iglesia, o simplemente se te enseña la palabra de Dios y una vez escuchas la palabra de Dios, luego la vives, luego la pones por obra y luego eres gobernado por la palabra de Dios, eres disciplinado por la palabra de Dios, eres redarguido por la palabra de Dios. Esos son buenos frutos también. Y también los buenos frutos son cuando tú estás en la iglesia sirviéndole a Dios en algún ministerio y eres fiel, eres constante, eres puntual. Esos son buenos frutos para Dios también. Y luego no le pones pero, ni pretexto, ni excusa al ministerio o ni te afanas con otras cosas para no venir a ejercer el ministerio. Esos son buenos frutos también. Y los otros buenos frutos son cuando tú aprendes en la iglesia o te enseñan en la iglesia cómo gobernar a tus hijos, cómo disciplinarlos, cómo corregirlos, cómo ser un buen esposo o cómo ser una buena esposa. Y luego se te predica y haces tal como se te enseña la palabra de Dios. No que en tu casa, o sea, en la iglesia escuchas la palabra de Dios y ya en tu casa tus hijos malandrines hacen lo que les dé la gana y el papá no oyó. Él no ve nada. O deja que nomás la esposa, que la esposa los corrija. Y tú diles, y tú haz, y tú esto, y tú aquello. Y el marido nomás agachando las orejas y ya. Esos no son buenos frutos, son malos frutos. Malos frutos. Porque también nos enseña muy claramente la palabra de Dios que todo aquel padre de familia, por cuanto ama a sus hijos, los va a corregir, los va a disciplinar. Por ese motivo Estados Unidos está lleno de malandrines, lleno de gente promiscua y lleno de gente malviviente, lleno de marihuanos. Ajá. Una, por las leyes que aprueba el gobierno, sin sabiduría de Dios. Y la otra, porque yo creo que el papá lo tienen dibujado ahí en alguna pared, yo creo, tal vez tienen alguna fotografía, algún cuadro ahí en la pared, así es como se ve. Porque se hacen que no miran, se hacen que no oyen. Pero oigan esto, también dice la palabra de Dios que a tus hijos Él te los confía solamente, te los confía. Y cuando el papá no corrige a sus hijos en la casa y sus hijos se pierden, la condenación o la pérdida de esos hijos o la muerte o encarcelamiento o cautiverio, lo que haya sido, cae sobre la cabeza del papá. Porque miró, vio, oía y miraba que los hijos andaban chuecos y torcidos y nunca los quería corregir, nunca los quería disciplinar. Y así es igualitamente también en un pastor. Un pastor da buenos frutos cuando corrige, amonesta y exhorta con la palabra de Dios. Y también cuando mira que la congregación va chueca, va torcida, o se van desviando, o se van apartando, o están haciendo cosas que le desagradan a Dios. Y si no les llama la atención, y esa gente se pierde, se van al infierno, o tienen un final trágico, también cae sobre la cabeza del pastor por estar dando esos malos frutos a Dios. Eso es muy importante que la gente aprenda y entienda. Volviendo al tema de los papás, no es nomás estar pariendo hijos. No es nomás si quiero otro y quiero otra.
y apenas acaba de parir la mujer y ya viene el otro en camino. Y no, si no los vas a corregir, mejor no paras. Mejor no tengas hijos. Si no los vas a disciplinar, si no los vas a guiar por buenos caminos, lo mejor es que no tengas hijos. Eso es muy importante que la gente aprenda, que la gente entienda. Porque miren, al fin y al cabo, todo padre de familia, cuando ya mira a los hijos echados a perder, al que le va a doler más es al papá y a la mamá. Los que van a sufrir más es el papá y la mamá. Entonces es muy importante dar los buenos frutos a nuestro Dios. Y esos buenos frutos van a ser cultivados por medio de la palabra de Dios. Porque la misma palabra de Dios te va a mostrar, te va a enseñar, te va a preparar, te va a equipar para que tú puedas solo dar buenos frutos a Dios y no malos frutos. También los buenos frutos es cuando tú dejas todos tus afanes y no miras lo tarde que se acabe el servicio, o también que tienes que levantarte temprano y que mañana tienes que trabajar y que esto y que el otro para no ir a la iglesia. Para no ir a la iglesia. Cuando tú haces así, que no vas a la iglesia, que por ya esto, que por ya lo otro, estás dando malos frutos. Y otro punto bien importante es este. Dar buenos frutos también es cuando tú ayudas, aportas en alguna forma u otra a evangelizar, a traer a la gente del mundo, de las tinieblas, a la luz admirable. Cuando tú te esmeras, cuando tú te esfuerzas, cuando tú luchas por evangelizar a alguien, y también, por ejemplo, cuando alguien viene a ti con un problema, con alguna dificultad o grave problema, y tú, al estar hablando con él, empiezas a presentarle la palabra de Dios. Empiezas a presentarle el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y luchas y te esmeras a traerlo a la iglesia, a traerlo a los caminos de Dios, a sacarlo de las tinieblas y traerlo a la luz. Esos son buenos frutos también. Y lo mismo esto, cuando tú dices también, oh no, pero yo no tengo facilidad de palabras. Yo soy muy torpe para hablar. Yo no puedo evangelizar. Yo no sé evangelizar. Oye, esto es muy importante. De la forma que tú vas a dar buenos frutos es cuando vienen las personas atribuladas, acongojadas, emproblemadas a ti. Basta con decirle que tú estás en los caminos de Dios, que vas a la iglesia, que te congregas en una iglesia y le empiezas a platicar cómo lo que ha hecho Dios contigo, cómo era tu vida antes de conocer de Dios y todos los problemas y dificultades por los que tú pasabas también cuando no estabas en los caminos de Dios y cómo tu vida cambió cuando viniste a los caminos de Dios. Porque oigan esto, no hay mejor testimonio, mejor evangelización que con tus propios frutos, que con tu propio testimonio. O sea, para que mejor me entiendan, testificando con tu propia vida, con tu propio testimonio, con tu propia forma de vivir, con tu propia forma de servirle a Dios, con tu propia forma de darle frutos a Dios y con tu propia forma de vivir la vida, tu vida, a la manera de Dios. Ese es el testimonio más valioso y es la forma de evangelizar más efectivamente a alguien. Cuando miran en ti, cuando miran el cambio en ti. Por ejemplo, en los trabajos, si tú eres hijo de Dios, genuino y verdadero, y estás trabajando en una empresa, en una fábrica, restaurante o lo que sea, lo primerito que si eres hijo de Dios, genuino y verdadero, si le estás dando buenos frutos a Dios, lo primerito que va a haber en ti, se va a ver en ti, se va a reflejar en ti, es la luz de Dios. Se va a mirar, no se puede ocultar.
Como dice la palabra de Dios, que una lámpara no la pueden poner ni debajo de la cama ni debajo de la almohada tampoco, porque la pongas debajo de la cama o la pongas debajo de la almohada, va a resplandecer, va a alumbrar. Y el Hijo de Dios, genuino y verdadero, que da buenos frutos, ese alumbra donde quiera que anda, donde quiera que va o donde trabaja, alumbra y se nota. Y la gente quiere estar cerca de ti, se te quieren arrimar, porque está la luz de Dios, y no solo la luz de Dios, en ti está también la presencia de Dios. Y se acercan a ti. Y cuando se acercan a ti, es cuando tú quebras el hielo y aprovechas para hablar de Dios. Y otra cosa bien importante, cuando tú estás en un trabajo, X trabajo, y tú miras que hay mucha gente allí, o la mayoría, o tal vez todos, que viven en completa oscuridad de tinieblas. Tú estás siempre atento, siempre mirando la oportunidad o el privilegio que se te dé, o una chance de poder hablar de Dios, de poder presentar la palabra de Dios. Porque una sola palabrita que tú hables de Dios a alguien que vive en completa oscuridad de tinieblas va a ser como una dinamita celestial. Va a romper con toda ceguera, va a romper con toda ignorancia, y va a romper con toda oscuridad, y va a alumbrar a la persona. Y una palabra sola puede sacar a esa persona de las tinieblas a la luz. Eso es bien importante. Y rapidito, otro punto bien importante es que si nosotros no le damos frutos a Dios, o si le das frutos pero puro malo, y no le das buenos frutos, dice la palabra de Dios que va a ser cortado, porque no va a servir para nada. Y dice que va a ser cortado y echado al fuego, o sea, al infierno, y que va a arder. Ahora vamos a la palabra de Dios para mostrarte a la luz de la palabra que todos estos ejemplos, toda esta enseñanza están respaldadas 100% por la palabra de Dios. Y para esto vamos a ir a Mateo capítulo 3 y versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y dice el versículo 2, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice el 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y dice el versículo 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y dice el versículo 5, y salía a él, mira lo que dice, muy importante, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y dice el versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán. Tengo que tocar este punto rapidito. En el versículo 6, y eran bautizados en el Jordán. Muy importante es que la gente aprenda y entienda, ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, y no se dejen engañar con que dicen y enseñan que se tienen que bautizar solo en el nombre de Jesús. Que porque Pedro dijo. No hay tiempo para dar toda la explicación por qué Pedro dijo. Pero lo que sí voy a decir es ahora que ¿cuál palabra es la que pesa más o cuál se obedece más? ¿La de Dios o la de Pedro? ¿Acaso no dijo nuestro Señor Jesucristo, no dio la orden, ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no será condenado? Entonces, para que no te dejes engañar acerca del bautismo. 6 otra vez. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. 7. Al ver el que muchos de los fariseos
y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y dice el 9: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y dice el 10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y dice el 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y dice el 12: dice, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Poderosa, allá también tu misericordia, allá también tu bendición, tu protección y tu provisión para todos y cada uno de ellos. Así mismo, Padre bendito, que nunca les falte ropa, calzado, ni techo, ni vivienda en todos los días de su vida. Y así mismo, ábrele las ventanas de los cielos sobre todos y cada uno de ellos y derrama toda bendición, protección y provisión hasta que sobre y abunde. Y así mismo, bendito, extiende tu mano poderosa sobre toda su familia hasta la cuarta y quinta generación, y a los que no sean salvos aún, dale salvación, dales perdón de pecados y vida eterna. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre esta tu hija amada. La bendecirás en su entrada y en su salida, en su casa, dormitorio, trabajo, actividades y autopistas, freeways y calles que transite. La bendecirás en este país, la bendecirás en Cuba y en todo rincón de la tierra, en Nicaragua, en todo rincón de la tierra, ella frecuente transite, Padre bendito. Y así mismo, Padre bendito, nunca habrá plagas, ni peste, ni malestar, ni enfermedades, ni internas ni externas. Nunca habrá cánceres, ni tumores, ni quistes, ni diabetes, ni colesteroles, ni alta presión, ni enfermedades de ningún índole. Y si alguna enfermedad viniese a su vida por un camino, viniese, mas por 7 caminos huirá de su vida. Y así no bendecirás a los que la bendigan, y maldecirás a los que la maldigan. Y si alguien decretase alguna maldición sobre esta tu hija, tú la tomas y la conviertes en bendición para ella, bendito Rey. Y así mismo, Padre bendito, que tu ángel vaya delante de ella removiendo muros, estorbos, obstáculos, artimañas, paradigmas, plagas, pestes, malestares, enfermedades o tribulaciones o angustias. Y que tu ángel acampe alrededor de ella, y que tu gloria sea su retaguardia. Así mismo, Padre bendito, yo te ruego, Santo de Israel, que le des una quintuple porción de tu bendición, protección y provisión. Y extiende tu mano poderosa sobre ella y tócala, llénala, satúrala. Ashabara basisamba, indoloro, arribara bashabira bakidaba roboroto, osola robobico, habiraba ribocara bakitaba shabarindo, indoloro barabito riborosho robocobico, acabara viranda, virrobara bashabira bakidoco roborito robocondro, cabara bishobiro, asilo viroboto romboroco, oshara bobobico, irra virabashara vicandara, protegiéndolos, bendiciéndolos, supliéndoles y saciándoles todas y cada una de sus necesidades, y que toda deuda sea saldada. Y así mismo, Padre bendito, a los que no sean salvos aún, dale salvación, perdón de pecados y vida eterna. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación. Los que están en Nicaragua, los que están aquí y donde quiera que estén, bendito Rey, porque no hay muro, ni barrera, ni frontera, ni distancia que tu presencia, que tu unción, que tu poder y tu gloria, que tu Santo Espíritu no pueda cruzar. Porque predico a un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente y todopoderoso, grande
y majestuoso, fuerte y temible, poderoso gigante, poderoso en batallas. Y no es nuestra guerra sino la de Dios. Así mismo, Padre bendito, ahora extiende tu mano poderosa sobre este tu hijo amado. Úsalo poderosamente, bendito Rey, con poder y autoridad, con denuedo, con tu santa y bendita unción. Llénalo más y más de tu sabiduría, más y más de tu inteligencia. Actives en este tu hijo todo don, toda capacidad de tu Santo Espíritu para el ministerio apropiado, propicio que tú le has confiado, bendito Rey. Y así mismo, Padre bendito, nunca habrá plagas en este tu hijo, nunca habrá pestes, nunca habrá enfermedades, ni internas ni externas. Nunca habrá cánceres, ni tumores, ni quistes, ni diabetes, ni colesteroles, ni alta presión, ni enfermedades de ningún índole. Y si alguna enfermedad viniese a su vida, por un camino vendrá, mas por 7 caminos huirá de su vida. Y así mismo prepáralo, empodéralo, equípalo. Úsalo poderosamente, bendito Rey. Llénalo de tu Santo Espíritu. Llénalo de tu sabiduría. Llénalo de tu inteligencia, bendito Rey. Así mismo, Padre bendito, yo te ruego, Santo de Israel, que le des una actitud de porción y de tu bendición, protección y provisión, y extiende tu mano poderosa sobre él, que nunca le falte empleo, que nunca falte pan sobre su mesa, ni sobre la mesa de su esposa y de sus hijos, que nunca cese la harina ni el aceite. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan 8:36. Este fue su programa, Cristo Libera.